cuando partamos. Bien, ahora sí, vamos a saludar de nuevo. Buenos días a todos los que nos hayan saludado acá presencialmente. Saludamos también a aquellos que nos están mirando ya por Facebook, esperando a esta hora, tal vez un poquito más tarde la transmisión. Tratamos de partir las 11:30, son 17 para las 12, así que un pelito de retraso. Pero aún así, contentos de estar otro domingo más en sintonía para los que nos ven presencialmente, disfrutar, vernos las caras, poder estar juntos analizando la palabra. Hemos estado estudiando los días domingos, para los que primera vez nos visitan, la carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, y hoy día nuevamente vamos a seguir en esa línea, citando algunos versículos más. Vamos a avanzar 3 versículos más de los que vimos las semanas anteriores. Y en realidad esta porción de la carta que nos corresponde hoy día es una parte bastante misteriosa, por si no lo sabía. Es de los versículos más conocidos de la carta, de la segunda carta de Pablo a los Corintios, de los más conocidos, pero a su vez bastante misteriosos. Y vamos a tratar de aclarar ahí los conceptos, porque nos van a contar esta porción acerca de una visión que tuvo el apóstol, una revelación o visión, o la presencia de él físicamente en un lugar que él denomina el tercer cielo o el paraíso. No sabemos bien a qué corresponde, si es el cielo mismo o es una visión de eso. Pero como sea lo que le haya pasado al apóstol, él la explica y la toma, no tanto para hablar de ese evento que él tuvo, sino más bien reforzando, como siempre, la importancia de Dios, de Cristo en nuestras vidas para cualquier circunstancia. Esto no le trajo mucho beneficio, como vamos a ver, sino que más bien le trajo dolor físicamente, un aguijón en su carne, lo que vamos a leer hoy día. Pero importante sacar lecciones de lo que le sucedió a él, porque nos van a llevar nuevamente a mirar la debilidad del sufrimiento como algo positivo, como algo que es necesario. Así que vamos a leer juntos estos versículos. Los tomamos del versículo 5 al 9. El 5 y 6 ya los leímos la semana anterior. Leyó Juan Manuel y revisó. Por lo tanto, agregamos el 7, 8 y 9 hoy día para analizar. Pero vamos a retroceder esos versículos para entender mejor el contexto. Entonces vamos a leer, vamos a orar y vamos a comenzar entonces esta revisión del texto. Dice así: para los que no tengan Biblia, hay Biblias disponibles ahí en una cajita. Si alguien quiere llevarse una Biblia, tenemos para regalar. Y también tenemos los textos acá puestos para que usted los siga con nosotros en la lectura. Bueno, dice así 2 Corintios capítulo 12, versículos 5 al 9. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Oremos un momento. Padre, como siempre estamos domingo a domingo buscando, Señor, conocer más de tu palabra. Queremos en esta ocasión, una vez más, pedirte que abras nuestros oídos espirituales, estos oídos que nos dan, Señor, la capacidad de oír, Señor, realmente oigan. Y que puedan adquirir, Señor, todo tu conocimiento, todas las lecciones que vamos a sacar, toda la enseñanza y la doctrina que enseñan estos pocos versículos. Dios mío, necesitamos desesperadamente de tu Espíritu Santo que nos auxilie, que nos ayude, que nos guíe, que nos forme como verdaderos hijos tuyos, Señor. Sabemos que la corriente de este mundo nos lleva en contra de ti, pero venimos acá y estamos reunidos porque anhelamos ser formados a la imagen de Cristo. Y yo te pido por mi persona, por mis hermanos, ayúdame, Señor, a entender y desentrañar mejor este texto para que podamos juntos regocijarnos
en la aplicación personal para cada uno de nosotros. Ayúdame, Señor, a que puedas poner bien y que ellos, Señor, entiendan correctamente lo que tú estás hablando a través de esta carta del apóstol. Queremos, Señor, servirte. Nuestro deseo es crecer, es avanzar, pero el crecimiento lo das tú. Nosotros, Señor, sencillamente hablamos fielmente, lo más fielmente de tu palabra. Gracias por un domingo más, por la oportunidad, Señor, de tener, Señor, esta posibilidad de reunirnos presencialmente en medio de pandemia. Y los que no pueden asistir, los que nos ven de su casa, Señor, también que reciban este mismo mensaje de la manera que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como siempre tenemos que hacer un poco de resumen de lo que se ha venido hablando, porque si no, no entenderíamos de inmediato estos pocos versículos, porque efectivamente son 3 más de los que hemos hablado las semanas anteriores. Pero esto corresponde a una gran defensa, una larga defensa que parte más o menos en el capítulo de 10, 11 y ahora estamos en el 12 del apóstol, porque estaban sucediendo cosas en esta iglesia de Corinto que él había formado tiempo atrás. Él se había ido y él estaba escribiendo una carta, probablemente de Éfeso o de otro lugar, para ajustar algunas cosas que en la iglesia estaban sucediendo. Y el problema principal que trata en estos capítulos es que estaban viniendo falsos apóstoles, así es lo menciona en los capítulos previos, que eran provenientes del judaísmo, que tenían, ¿no es cierto?, una etnia probablemente de israelita, y venían a Corinto, al igual que Pablo, también judío, pero venían con otras enseñanzas. Estaban desviando la atención del cristianismo puro, predicado por el apóstol, a tradiciones judaizantes, a formas, ceremonias que tiene el judaísmo, por cierto, pero ya con Cristo, estas ceremonias, estos requisitos, como la circuncisión y otros, han quedado abolidos porque Él ha cumplido la ley. Y realmente los argumentos que estaban dándole al apóstol eran argumentos incluso de baja estofa. Habían argumentos sobre la persona de Pablo. Decían, Pablo es un apóstol, una persona que habla toscamente. Habían otros que decían, no tiene una presencia física imponente, no es una persona a lo mejor fuerte, alta, con un vozarrón, con una buena dialéctica para explicar las cosas. Entonces estaban argumentando cosas contra la persona, o el argumento que se llama ad hominem, que es hacia el hombre. Ni siquiera estaban argumentando en contra de lo que él enseñaba. Y Juan Manuel la semana anterior nos hablaba, en el contexto que estábamos hablando, que estos falsos personajes probablemente incluso estaban argumentando que tenían algunas revelaciones o algunos encuentros espirituales con Dios de manera sobrenatural. Y Pablo, aunque no quería hacerlo, como nos dicen los versículos previos, él relata este episodio que acabamos algo de leer. Y traje algunos versículos también del capítulo 12 en el 2 y en el 3, si usted retrocede un poquito. 2, 3 y 4 también habla de que él también tenía, como los otros probablemente, encuentros sobrenaturales de parte de Dios. Pone por testigo, de hecho, a Dios como el que avala o valida, avala o valida estos encuentros. Dice, por ejemplo, ahí en los versículos que están puestos, dice que él estuvo en el tercer cielo. Dice que estuvo o en el paraíso, lo refiere al mismo lugar. Y que escuchó, dice, palabras inefables. La semana anterior explicamos, inefables son palabras que no pueden describir. No hay palabras humanas para describir lo que él vio. Es algo que está fuera de los límites humanos, lo que él presenció, lo que él vivió. Y él dice, no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. No sabe si él físicamente se transportó a otro lugar o fue una visión o una cosa sencillamente espiritual. Él no sabe ni siquiera, el apóstol Pablo no está hablando, definir bien este momento. Pero el apóstol lo que quiere no es tanto mostrar que también tiene revelaciones espirituales. Por eso nos dice en el versículo 6, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, dice, no sería insensato porque diría la verdad. Él está diciendo que verdaderamente le sucedieron estas cosas. Pero dice, pero lo dejo, no quiero hablar de esto, no quiero profundizar en lo que me pasó, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y aquí empezamos con las lecciones que nos va a estar dejando este pasaje, porque habitualmente, y eso lo conversamos también la semana anterior, hay una fascinación hoy día en la iglesia, lamentablemente,
por todo lo que sea deslumbrante, por todo lo que traiga como a colación cosas de esta envergadura, visiones del cielo, visiones del infierno. Hay personas que cuentan y relatan grandes testimonios de que vieron un ángel, que lucharon contra un demonio, etcétera, y realmente hay una especie de fascinación en la iglesia latinoamericana actualmente con respecto a eso, con respecto a sensaciones, a percibir cosas, a tener sueños, ideas, cosas que nos relatan para dar muchas veces, lamentablemente, una sobrevaloración a eso. Y el apóstol Pablo nos está diciendo aquí claramente: yo eso lo dejo, yo eso lo viví, eso es algo mío, a lo mejor personal. Y efectivamente, cuando suceden estas cosas son algo personal, le sirven a la persona probablemente para afirmar su fe, pero son experiencias no transferibles. No podemos transferir lo que yo viví o lo que el apóstol vivió en este caso a los demás. Él tiene su propia experiencia y qué bien por él, pero no podemos abusar de estos supuestos, porque también hay experiencias que no son de Dios. ¿Para qué vamos a estar diciendo una cosa por otra? Porque la misma palabra nos enseña, efectivamente, unos versículos antes, en 2 Corintios 11, 14, específicamente, que el mismo Satanás, dice, se disfraza de ángel de luz. Y por eso yo quiero poner el acento en esto de tener cuidado como iglesia, como miembros de esta iglesia, de que toda cosa que salga, incluso desde el púlpito, sea filtrada, sea evaluada, sea analizada. Porque estas mismas costumbres que estaban hace 2000 años en la iglesia de Corinto pueden suceder y están sucediendo en contextos de iglesia acá en Latinoamérica, por lo menos. También en iglesias de Estados Unidos, donde se le da mucho énfasis a esta revelación, mucho énfasis a lo que yo vi, a lo que pensé, a lo que creí, que viví, siendo que el apóstol nos está diciendo: yo lo dejo, yo no quiero ahondar más en esto. ¿Por qué? Porque quiero que vean en mí, o sea, quiero que realmente lo que oigan y vean en mí, eso sea lo valioso. ¿Y qué está hablando? ¿De qué está hablando? Del carácter cristiano, de la persona transformada por el poder de Dios. Más importante entonces que hablar de visiones, de sueños y cosas por el estilo, es más importante que usted observe a esa persona, ya sea el gran ministro como lo fue el apóstol, o cualquiera de nosotros, como cristianos normales, y veamos su conducta, veamos qué es lo que ha pasado con su vida, cómo ha sido cambiado, cómo ha sido transformado, qué es lo que oye y ve de esa persona, sea realmente el testimonio importante a considerar. Porque si nos fijamos en estas cosas, e incluso Satanás mismo puede hacernos pisar el palito y ver revelaciones que realmente no son importantes, podemos llegar a caer en un falso evangelio, y eso es lo que está pasando. En algunas iglesias se presentan esto como la norma, como la revelación de Dios, y muchas veces van en contra de lo que la palabra nos ha hablado ya. Y eso, como el mismo Pablo también nos explica en la carta de Gálatas, eso es admitir o creer otro evangelio, lo cual es muy peligroso, porque la misma enseñanza es consistente en que ni aunque un ángel del cielo se me apareciera, ni nosotros mismos explicáramos otro evangelio, dice, no lo recibamos, porque esa persona, o ese incluso ángel que traiga un nuevo mensaje, dice que debe ser considerado un anatema, palabra griega que significa maldito, o más bien excomulgado de la comunión con Dios. Por lo tanto, escuchar un evangelio distorsionado, escuchar en base a estas, como decía, a estas interpretaciones de sueño, a estas interpretaciones de revelaciones, visiones o lo que quiera usted poner, que nos desvían de la atención del verdadero evangelio, que está centrado en Cristo y en su sacrificio, entonces puede llevarnos a creer finalmente otro evangelio. Y eso sí que es complicado, porque estaríamos siendo considerados con un nuevo evangelio como alguien maldito. Suena fuerte la palabra, pero así llama el apóstol Pablo a aquellos que se levanten con otro evangelio del que ya ha sido expuesto. Ahora, como decía, el apóstol no tiene un interés sobre sus revelaciones, sino que ha puesto el acento primero en sus sufrimientos. Se recordarán en el capítulo 11, él muestra todo lo que ha pasado como apóstol, que ha recibido azotes, que ha estado en naufragios, que ha recibido azotes con vara, que ha sido apedreado, que ha estado en diferentes circunstancias perseguido por los de su nación, los de fuera. Eso nos hablaba un poquito el capítulo 11, y ahora nos está hablando que se quiere gloriar en sus debilidades.
Por lo tanto, Él no está poniendo el acento en esa visión que tuvo, que algo vamos a hablar de ella, sino en la debilidad. Y antes de entrar al detalle de esas palabras, de estos textos, tenemos que recordar, y creo que también es un buen punto a hacer, que lamentablemente se está predicando en ciertas partes otra visión, otra versión de la Biblia. Más que predicadores de la palabra, hoy día lo que vemos son a coaching. No sé si conoce el término. El coaching es un entrenador. Personas que están llamadas a, ¿no es cierto?, a dar guías de autoayuda, por ejemplo. Lo vemos muy cercano a la psicología. Y en realidad hay muchos, en vez de predicar y ponerse en el púlpito para abrir la Biblia y explicar cosas de la Biblia, se ponen a explicar cosas de autoayuda que pueden mencionar a Dios, pero que no están centradas en Dios. ¿A qué me refiero? Le dicen, por ejemplo, bueno, si usted está pasando mal, usted tiene sueños, entonces dígale a Dios que cumpla sus sueños. Que tenga fe, porque con fe va a alcanzar lo que usted anhela. ¿Dónde está centrado esa idea? ¿Dónde está el punto equivocado de eso? Es que le están diciendo que usted puede, que si usted se esfuerza, que si usted pone su dominio propio, su esfuerzo en algo, usted va a controlar todas las cosas, va a cambiar sus circunstancias y entonces va a lograr lo que usted desea. Algo que realmente es peligroso y lo vamos a ver por qué. Porque efectivamente esto no se trata del ser humano. Aunque usted no lo sabía, aunque a lo mejor nunca lo haya reflexionado, la Biblia no se trata mucho del hombre, se trata más de Dios y de su gloria y de lo que Él nos ha regalado por su gracia, que es la salvación, la misericordia hacia nosotros para llevarnos al cielo. Por lo tanto, el Evangelio nunca va a estar centrado en el hombre. Juan Calvino, un gran predicador de la época de la Reforma, siglo XVI, dice que cualquier evangelio que esté centrado en el hombre, no lo crea, porque efectivamente es un evangelio equivocado. Porque el evangelio y las noticias de Dios se tratan de la gloria de Dios, se tratan de la honra de Él. Y justamente estas nuevas versiones de la palabra, los nuevos predicadores, que son más bien, como digo, coaching, en realidad nos hacen ver que sí nosotros podemos, que sí tenemos la capacidad de hacer cosas. Y como hay algo de verdad y algo de mentira, nos cuesta darnos cuenta que finalmente nos están timando, que nos están engañando. Y realmente tenemos que preguntarnos si es así, si el hombre puede por sí mismo lograr sus objetivos en la vida. Si usted solo, con la ayuda de Dios, una ayuda que es realmente un amuleto prácticamente, lo que le dan una buena idea, va a lograr lo que usted se proponga. Porque estamos perdiendo un concepto que es muy interesante, que la Biblia nos menciona, que es la soberanía de Dios, que Dios es el ser único que dirige este mundo, el único que puede cambiar verdaderamente las circunstancias. Se lo pregunto así porque podríamos estar muchas veces luchando contra Dios, con esta idea que ponen estos nuevos predicadores de decirle, usted puede, usted lo puede hacer, usted tiene la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, se lo voy a poner en un ejemplo bien concreto. Si estuviera enfermo, si usted se enfermara, si alguna enfermedad le llega a su cuerpo, a su vida, mucha gente le dice, ¿sabe qué? Tiene que reclamar, tiene que arrebatar su salud, porque Dios en su llaga fuimos nosotros curados. Pero ¿quién permitió que la enfermedad llegara a su vida? ¿No acaso depende de Dios todas las cosas? ¿No es acaso Él el soberano del universo y puede decidir todas las cosas? Si de hecho nos enfermamos, Dios lo permitió. No es que Dios nos dé la enfermedad, sino que Él permite que padezcamos enfermedad. De hecho, el 99%, bueno, un gran porcentaje de las personas nos morimos de alguna enfermedad. Si no hubiesen enfermedades, entonces nadie moriría. Y es natural que muramos. Y si una enfermedad incluso es de diagnóstico grave, de cáncer o de algo así, que nos propone o nos muestra el abismo de la muerte, con mayor razón hoy día se le enseña a la gente, rechácelo, abandónelo, reclámele a Dios la sanidad. Pero Él es el que decide si nos sana o no nos sana, no nosotros. ¿Me entiende a lo que voy? La verdad es que si lo miramos de otro punto de vista, nosotros somos débiles. Y aquí quiero entrar un poco al tema de hoy.
porque le he puesto por título gloriarnos en la debilidad, sacado de este texto. Realmente nosotros, el ser humano es débil, es poca cosa. Y tenemos que entender eso en todos los aspectos de la vida. En todo, en todo. Si usted se compara con Dios, no tenemos por dónde ganarle a Él. Él es todopoderoso, Él es fuerte, Él es estable en el carácter, Él no cambia. Él es infinito y nosotros somos finitos. Él es eterno y nosotros somos mortales. Él tiene inteligencia, claro, de repente decimos, sí, somos inteligentes, sí, puede ser más inteligente comparado con otros seres humanos o los animales. Pero sus pensamientos, dice Isaías 55, son más que nuestros pensamientos. Sus caminos, así como más altos son los cielos que la tierra, así son sus pensamientos y sus caminos. No los podemos entender, por eso que no entendemos y no aceptamos cuando nos pasan cosas. Porque no entendemos su pensamiento, no lo podemos conocer todas las variables que Él hace, que toma para permitir ciertas cosas que nos pasen. No podemos agregar más estatura, un codo a nuestra estatura, como nos dice Lucas, cuando Jesús habla del afán y la ansiedad. ¿Quién de nosotros queriendo ser más grande? ¿Quién quiso ser más grande? Me habría gustado ser más grande para jugar básquetbol, igual que a mis hijos. Pero no podemos agregar un codo a nuestra estatura. Es más, en esa parte de la Biblia, Cristo nos enseña a que estemos tranquilos, a que estemos sin afán ni ansiedad. Porque Él dice que Él viste a la hierba del campo, que hoy día es y mañana ya no es, porque la cortan, la ciegan y la queman. Él dice que no nos preocupemos del alimento, porque Él nos da las cosas en abundancia, tiene todos nuestros pelos contados, por ejemplo. Por lo tanto, Dios nos pide que seamos sobrios en esta manera de pensar y que dependamos de Él y que no somos autosuficientes. Dependemos de todo. Si usted no toma agua, en 3 a 5 días se puede morir. Si usted no come, en 50 días más o menos está calculado el límite, se va a morir. Si usted no respira más de 3 minutos, probablemente también se muera. Mire, incluso si no duerme. Si en 3 días usted no duerme, va a tener graves problemas mentales, se lo digo. Así es, si no duerme en 3 días consecutivos, va a andar mal. Algo tan simple, algo tan básico. Usted puede tener fuerza, entonces, puede ser capaz de destruir cosas y cambiar circunstancias. Si somos absolutamente débiles y dependientes de las cosas que Dios ha diseñado para el ser humano. Porque este es el diseño de Dios, como usted es, como nosotros somos. A veces creemos que somos lo más elevado de la pirámide evolutiva, porque así nos han mentido también con la evolución. Pero si usted se compara con los animales en ciertos aspectos, también salimos fracasados. No somos muy rápidos, no somos muy fuertes. No tenemos muchas capacidades que los animales tienen sorprendentemente. No podemos, en el fondo, ser verdaderamente fuertes por nosotros mismos. Pero volvamos al texto, porque el tema de hoy no es la fuerza física, la fuerza en capacidades humanas, resistir el frío, el calor, el no poder dormir, etcétera. No estamos hablando de eso, sino que el texto nos lleva a ver el tema principalmente desde una índole espiritual. Volvamos a leer los versículos 7 y 8. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Lo primero que salta a la vista es que esto no le trajo para nada un beneficio. Si otras personas ocupan estas supuestas revelaciones para engrandecerse, para hacerse como los supercristianos, bueno, Pablo dice aquí, esto no me sirvió mucho. Esto me trajo consecuencias, me trajo un problema. Y efectivamente menciona un elemento misterioso, por eso hablaba de que estos versículos son misteriosos, porque dice un mensajero de Satanás. ¿Qué es ese mensajero? Bueno, vamos a ver qué posibilidades podrían ser. Pero al llamarlo mensajero es porque había un mensaje detrás de eso. Había un propósito, había algo que comunicar, y es claramente que lo abofeteaba físicamente, al parecer, porque dice aguijón en su carne. Entonces debemos suponer que él podía percibir eso en su cuerpo,
Pero había un propósito más importante, que era, ¿no es cierto?, que podía con eso mantenerse humilde a pesar de haber visto el cielo mismo. A pesar de ser el gran apóstol que fue y tener realmente revelaciones verdaderas de Dios, a él no le trajeron beneficios, sino que lo sirvieron para humillarlo. Y trajo un mensajero, permitió Dios un mensajero de Satanás para recordarle que no era mejor que nadie, sino que era uno de nosotros, un mortal más. Ahora, como les decía, ¿quién es ese mensajero de Satanás? ¿Qué es o qué fue o cómo era esto? Bueno, por eso les decía, son misteriosos estos versículos. Nadie lo sabe más que Dios y el apóstol. Pero aunque no lo sepamos, bueno, hay algunas ideas que se han dado con respecto y le quiero mencionar 4 que son las más significativas que encontré, que muchos teólogos han tratado de descifrar esto. Una posibilidad es que efectivamente haya sido un demonio, un ángel caído, que se le aparecía al apóstol y lo afligía, lo molestaba, no sé, no lo dejaba dormir bien, no sé, estoy especulando, nadie lo sabe verdaderamente. Otra posibilidad es que haya sido una enfermedad. ¿Por qué? Porque a raíz de la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6:11, él dice, escribe a los Gálatas, le dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Aparentemente él no podía ver muy bien y escribía, cuando escribía de su puño, escribía con letras grandes, a lo mejor tenía una cierta miopía, algún problema, y sufría, por supuesto, porque a lo mejor le atormentaba eso por no poder leer bien las escrituras, para no leer, si alguien piense que antes no había lente, no había cirugía óptica o correctiva, no había nada de eso. Entonces podría haber sido una enfermedad. Algunos postulan que puede haber sido un pecado que no quiso comentar, una tentación que finalmente le impedía ser completamente santo. Él se esforzaba mucho. De hecho, es uno de los cristianos que conocemos más, que su vida se pareció mucho a Cristo. Y fue un apóstol, una persona, un cristiano muy dotado en toda don, en toda característica espiritual. Pero a lo mejor todavía tenía un pecado que no lo dejaba tranquilo y no lo dejaba en paz. Y venía esa tentación. Y una última posibilidad, algunos dicen, bueno, la debilidad era su carácter, lo que lo abofeteaba. ¿Por qué? Porque recuerde que él era un fariseo, en su momento era un gran fariseo, de hecho, uno de los mejores. Y era perfecto en cuanto a la ley. Y eso le daba un cierto arrogancia, un cierto enorgullecerse de su calidad de gran cuidador de la ley. Y a lo mejor este mensajero, bueno, había un dolor que le producía a él cuando se sentía orgulloso, no lo sabemos. Pero mire, en definitiva, aunque nadie más sepa que él y Dios, qué es lo que era, había un propósito divino. Y ahí tenemos que entendernos bien. Porque él quería que no se exaltara sobremanera. Ese era el propósito. Combatir el orgullo humano y ver su debilidad siempre. Tanto es así que el texto dice que había rogado 3 veces, alguna oración específica por el problema. 3 veces había orado que lo sacara de él. Y aunque fue el gran apóstol, y muchos dirían hoy día, soy un apóstol, yo puedo dominar todo, puedo arrebatar todo. No, en él no pasa. Él había rogado al Señor insistentemente que lo sacara de él. Ese mensajero de Satanás que lo abofeteaba, que lo atormentaba físicamente. Pero la respuesta no fue, sí, yo te cambio, yo te arreglo. Incluso la respuesta fue negativa. Entonces tenemos que ver este tema con profundidad, porque si el apóstol Pablo, gran cristiano de la iglesia por 2000 años, ha sido uno de los más notables, Dios le negó esta petición. Entonces, ¿quién somos nosotros para pedirle a Dios que me saque algo o me cambie algo? Que tenga una cierta debilidad. Y aquí es que tenemos que entender la respuesta divina. Tenemos que entender qué es lo que quiere Dios y por qué le dijo que no. Y a veces a nosotros que estamos en las mismas dificultades que el apóstol, con nuestra carne, contra nuestros pecados, ¿por qué muchas veces los ha dejado? ¿Por qué hasta el día de hoy no somos libres de ciertas cosas? Porque es así. Porque Dios definió que así sean las cosas. Porque todos a lo mejor hemos tenido la idea, creo que todos, de que el día que venimos a Cristo, oramos para que se nos vayan los deseos, las adicciones, los pecados. Como que por una varita mágica Dios me toque y se me acabó el deseo.
de algo, de pecar. Pero eso no es así. La verdad es que no es así. Y la Biblia nos va a explicar por qué no es así en muchas partes, pero quiero resumir un poco ese tema. ¿Por qué no es así? ¿Por qué Dios inmediatamente que nos convertimos, que oramos, que creemos, entonces no cambiamos inmediatamente? ¿Por qué tenemos que tener estas debilidades? Bueno, le explico un poco. Ya hace poco mi esposa mandó una reflexión del pastor Augusto Nicodemo, no sé, algunos lo leyeron ahí, muy buena, interesante, y tiene que ver un poco con esto. Porque cuando Dios nos da su gracia, cuando Dios nos salva, cuando Dios viene su Espíritu Santo y nos da vida espiritual, no es que usted entonces se transforme en un super saiyajin y pueda dominarlo todo. No. Sigue estando en usted la naturaleza pecadora, la naturaleza caída. El viejo hombre sigue ahí. Pero ¿qué ha pasado? Ha llegado ahora la vida de Dios, la vida de Cristo. Y esa vida de Cristo ahora empieza a ser cada vez más fuerte en usted. Y empieza a doblegar al viejo hombre. Empieza a subyugarlo, empieza a dominarlo. Pero hay una cosa que usted tiene que saber, es que sigue siendo débil. De base sigue siendo una pobre y triste persona que no puede enfrentar el pecado solo. Por eso que la mayor observación que tenemos que hacer es que no está en nosotros la capacidad de sobreponernos a las circunstancias. No, esto es lo que enseña este texto, de hecho. Es la gracia de Dios. Por eso la respuesta es: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Lo que ya te he dado, la salvación que te he regalado, el Espíritu Santo puesto en su vida, en el fondo. De eso estamos hablando. Cuando dice bástate mi gracia, la salvación otorgada por Dios a nuestras vidas. Eso es lo que debemos echar mano para enfrentar la debilidad. Porque Él puso su Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu Santo quiere dominar más, quiere avanzar más, quiere ser más fuerte en nosotros. Pero ¿qué es necesario? Es necesario que yo mengüe. Es necesario que yo me reduzca. Es necesario que yo deje el espacio para que el Espíritu Santo crezca y avance y tome control de mi vida. Y tengo que partir de la base que soy débil, que no puedo solo. Si no entiendo ese concepto, Dios no le voy a dar el espacio para que avance. No me voy a humillar, ya que hay un tema con la humillación importante. Porque en la medida que yo creo que puedo solo, no voy a estar orando. Por ejemplo, ¿por qué necesitamos orar? Por eso, porque somos débiles. Y ciertamente oramos muy poco para superar mi problema, para superar mi pecado. Porque si estuviéramos conscientes de nuestra debilidad, a diario tendríamos que estar orando, a cada momento. Señor, ayúdame a evitar pecar de nuevo contra ti. Y oramos poco. ¿Por qué venimos acá y estudiamos la palabra? Porque necesito estar lleno de su palabra para poder tener nuevas ideas diferentes, sacar mis ideas antiguas y llenarlas con las nuevas para poder enfrentar mis propias concupiscencias, mis propios pecados. Entonces necesitamos humildad y por eso también la Biblia habla mucho de eso. No traje acá los versículos, pero Santiago 4:6 y 1 Pedro 5:5 hablan más o menos lo mismo. Dice: Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Si no partimos con esta concesión que tenemos que darle a la palabra de que somos débiles, y si acepto que soy débil es porque me estoy humillando, entonces Dios me va a mirar con: este es un soberbio, no me necesita. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Hay otros pasajes que ese mismo versículo en el Antiguo Testamento dice: Dios al soberbio lo mira de lejos, al soberbio lo mira de distancia. Y la humildad es eso, el reconocerme débil, el reconocerme necesitado de Dios. Un predicador, Charles Spurgeon, del siglo XIX, dice con respecto a esto: Dios ayuda a sus siervos cuando aún son débiles. Sí, nos ayuda. Pero cuando ellos se imaginan que son fuertes, frecuentemente nos tienen que humillar. Ciertamente es así. Cuando creemos que podemos. Por eso le decía, estos mensajes de autoayuda, estos mensajes con psicología, con mezcla de diversos factores para decirle: usted puede, están negando que usted es débil. Están negando que usted por sí solo no puede hacer las cosas. Que necesita de Dios más de lo que usted piensa.
y que necesita humillarse ante Dios y pedirle a Él que le ayude a superar los problemas, a superar su debilidad natural, que va a seguir existiendo. Y gracias a Dios que Él me ha dado su gracia, su salvación, para poder eso ser la fuente de ayuda. Pero no lo dejamos a Dios ser. Queremos nosotros seguir al control de nuestras vidas. Y queremos solos enfrentar nuestra pecaminosidad. Y Cristo y la Biblia lo dice de muchas maneras. Puse aquí otros versículos en Juan 14, creo que los traje ahí. Mire cómo Cristo nos enseña con el ejemplo de la vid y los pámpanos. Dice en Juan 15, 4, 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este texto es absolutamente claro, de decir cuánta necesidad tenemos de Dios, cuánta necesidad tengo de Cristo. Toda. Separado de Él no puedo hacer nada. Separado de Él no voy a llevar fruto. Separado de Él no voy a cambiar. Por más que usted lo intente, por más que usted quiera echar mano de su fuerza de voluntad. Mire, cuando el apóstol recibe la respuesta divina es: bástate mi gracia. No le dijo: bástate tu fuerza de voluntad, Pablo. Bástate que tú eres un superapóstol. Bástate que tú ya eres un cristiano. No, le dijo: bástate mi gracia. ¿Dónde está el mí? ¿Quién es el mí? Es Dios. Es Dios en nosotros. No nosotros solos. O con este amuleto que es Dios. Ah, sí, tengo a Dios. Leo la Biblia un poquito. No. Es depender de Dios. Es orar a Dios. Es pedirle. Es humillarnos. Es arrodillarnos más. Miren, hay muchas personas que sufren. Y todos yo creo que sufrimos por el pecado. Que está ahí. Que luchamos. De eso se trata, de hecho, la vida cristiana. De una guerra contra el pecado. Guerra por cambiar. Y una vez una hermana, que no le voy a decir su nombre, me dijo: ¿sabe qué? Yo tengo un pecado regalón. No puedo contra esto, me dijo. No puedo. Y terminó, bueno, en parte yéndose. No puedo trabajar esto, no puedo. Es imposible. Tiró la esponja o la toalla, como decimos. Pero le digo a ella, si me está viendo, o a ustedes, de eso se trata la vida cristiana, de una lucha contra el pecado. Y podemos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que sí. Dice que el poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Si esa es mi debilidad, el poder de Dios va a actuar sobre esa debilidad y lo va a lograr. Pero Él, no nosotros. Dejando que Él actúe y no nosotros. Él tiene el remedio. Bástate mi gracia. Y el poder se va a perfeccionar en la debilidad. Entonces no podemos decir no puedo decir no puedo cambiar. Tengo un pecado regalón, este es mío, no, déjelo ahí. No, Dios quiere cambiarnos entero, quiere hacernos a imagen de su Hijo. Quiere hacernos parecer a Cristo. Que seamos realmente cristianos significa eso. Ser como Cristo en todo. Tenemos áreas que nos parecemos más, otras estamos diametralmente diferentes a lo que Cristo era. Pero tenemos el remedio, tenemos la fuente que es Él, la vid. Y nosotros queremos llevar fruto, necesitamos permanecer en Él. Separados de Él no podemos hacer nada. Tenemos que ir orando, tenemos que ir pidiéndole, tenemos que aprender de la Biblia para sacar mis ideas, mis costumbres malas y reforzar las correctas. Necesitamos arrodillarnos, humillarnos. Y mire, ya hay algo muy grande también en esto, porque en la medida que entendemos este problema real que tenemos, vamos a poder comprender a nuestros hermanos. Porque hay mucho orgullo también. Alguien ha mejorado en cierto aspecto, luchó contra un pecado y está mejorando, y está avanzando. Pero desprecia al otro que no puede. Pero estamos todos en el mismo problema. Estamos todos luchando contra el pecado. Estamos todos haciendo esa labor de dejar que el poder de Dios actúe en nosotros. Entonces nos va a servir incluso para empatizar unos con otros en nuestras debilidades, porque todos somos débiles. Y por eso le digo, si el apóstol Pablo dice que él era débil y que tenía un aguijón que lo molestaba en su carne, que lo afectaba, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros?
Por lo tanto, hermanos, y me quedo con esta frase final en el versículo 9, de buena gana me gloriaré. De buena gana. Cuando empecemos con, pero Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa a mí? Y pensando que soy el único que tiene un problema, o una debilidad, o un pecado. No, de buena gana me gloriaré. ¿Qué significa gloriarse? Darle las gracias a Dios, darle la honra a Él. Porque Él nos hizo así. Él no permitió que al tiro, el día que creyéramos, estuviéramos al tiro en la gloria o estuviésemos perfectos. Este es un camino estrecho, recuérdelo. Jesús dijo, este es el camino estrecho. Y conforme avanzamos en la vida, más estrecho se hace. Parece más cuesta más avanzar. Pero el final del camino estrecho es la vida eterna. Y por ese camino andamos. Entonces no se preocupe si le cuesta andar. Si no ve el avance muy grande. Pero si está en esa dirección, si está en ese camino estrecho, entonces vas a tener que transitarlo. Y de buena gana me voy a gloriar, de buena gana me voy a alegrar por estas debilidades, porque Dios nos quiere mantener humildes, nos quiere mantener arrodillados, pidiéndole a Él en oración, necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Y eso hacía el apóstol. No le importaba tanto su revelación de haber ido al cielo o no, más le interesaba su debilidad, reconocerse débil, porque sabía que tenía el poder de Cristo en él. Dios le había dado su gracia, al igual que nosotros. Nos ha dado su regalo perfecto, que es su Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, más que quejarnos, me tengo que alegrar, porque soy así débil, y eso me hace llegar a Dios diariamente, ojalá. Dar esta lucha no solo, sino junto incluso con mis hermanos, que estamos todos en el mismo tema. Concluyamos. El ser humano no tiene nada de qué gloriarse por sí mismo. Ya lo hemos visto, lo hemos analizado. Ni físicamente, venimos de una naturaleza débil en todos los aspectos. Y aún estamos tan dañados por el pecado que nuestra naturaleza es inclinada hacia el mal, inclinada a pecar. A pesar de ello, Dios quiere tratar con estas debilidades, con esta forma humana tan carente de fuerza. Él la ha dejado y no ha querido cambiarnos porque va a trabajar con nosotros. Cuando llega el Espíritu Santo, como le decía, no sale esa naturaleza pecadora, queda ahí. Pero Él tiene que hacerse grande y debemos partir reconociendo esa debilidad, dependiendo de su poder transformador, para que pidamos las fuerzas del cielo para combatir. Y tenemos que inundar nuestras vidas con la palabra de Dios. No hay otras armas. No hay otras armas. Nuestras propias armas, o si usted quiere hacerlo por sus propios méritos o sus propias maneras, son como balines de fogueo. En una guerra usted no va con una coraza de plástico, con un chaleco, no sé, de mala calidad a enfrentar balas reales. Va con un arma de verdad, va con una coraza de verdad, como lo enseña Efesios capítulo 6, una armadura del cristiano. Usted no va, ¿no es cierto?, con cosas que no sirven. Y ese arsenal de guerra lo da Dios, lo tiene Dios, no nosotros. Entonces, si vamos a seguir en guerra contra el pecado, tenemos que tomar la armadura cristiana, que es dada por gracia. Y corresponde entender que es desde el momento que Él nos salva, que Él llega a nuestra vida. Por lo tanto, no nos quejemos más por nuestra debilidad. Tenemos que agradecer que somos así. Tenemos que glorificar a Dios. Tenemos que alabarlo por ello, porque Él lo usa para que dependamos de Dios. Y sacar cualquier arrogancia, así como a lo mejor tenía el apóstol Pablo, en su forma, en su fariseísmo, en su antigua vida, de ser tan perfecto, tan pulcro. No importa qué tan bueno o mal cristiano sea, igual somos débiles, igual necesitamos de Dios, igual pecamos, no hay nadie perfecto. Y necesitamos de la gracia de Dios constantemente para crecer por ella. Así que Él necesita que usted entienda esta debilidad, que no la oculte, que no la saque de su vida por sus propios medios, sino que dependa de Él para que no haya ni arrogancia ni autosuficiencia, sino como cualquiera de nosotros estamos necesariamente en esta lucha contra el pecado. Pero gracias a Dios, que cuando soy débil, va a decir unos versículos más adelante, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, cuando me doy cuenta
y acepto y me humillo y busco a Dios, entonces puedo llegar a ser fuerte, puedo enfrentarlo y puedo cambiar. Eso es lo que el Señor nos quiere decir hoy día. Oremos. Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida también de nuestro hermano y apóstol Pablo, Señor, porque nos enseña muchas cosas. Hay una gran verdad en estos pocos versículos que queremos pensarla para nosotros mismos, queremos analizarla para nuestras vidas actuales. Queremos pedirte que nos des fuerza, Señor. Necesitamos tanto de ti. Y muchas veces no nos damos cuenta. Casi nunca oramos, Señor, y pedimos perdón por eso, porque demuestra que somos arrogantes, que pensamos que en la vida no te necesitamos. Pero en cada cosa, en cada día, en cada área de nuestra vida debemos estar orando y debemos pedirte a Dios. Todo, Señor. Dependemos de ti en todas las cosas. Señor, te pido, Señor, por tu iglesia, por aquellos que son tus hijos, por aquellos que me escuchan incluso por Facebook, para que entiendan, Señor, la profundidad de esta palabra y la puedan analizar a su vida. Haz tu la obra en ellos. Cámbianos, Señor, de verdad. Y haz, Señor, que el mundo crea a través de lo que, Señor, tú nos has dado. Te pido, Señor, por cada uno de los que he escuchado, para que, Señor, revise su vida a la luz de tu palabra y cambiemos ideas equivocadas, Señor. No somos capaces por nosotros mismos si no dependemos de ti. Que nos baste tu gracia, Señor, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Amén, Señor. Amén.